Bueno, estamos ya llegando al final del estudio que hemos estado teniendo este mes de julio, los martes, de antropología. Estuvimos viendo el martes pasado el estado original del hombre, hablamos de lo que significaba que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza de Dios, y hoy nos toca hablar sobre la caída del hombre. Hemos visto este martes pasado cómo Dios creó al hombre en un lugar especial, cómo Dios colocó al hombre como corona de la creación, y hemos visto la gloria del hombre, podemos decir, como me encanta mucho cómo lo expresa de la Cueva en su libro de antropología, y hoy nos toca ver la miseria del hombre. Y vamos a ir en nuestras Biblias en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y pasamos al versículo 16, dice: a la mujer dijo Dios: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Vamos a dejar hasta ahí. Cuando hablamos de la caída del hombre, vamos a ver cuáles son las consecuencias de la caída. Y vamos a ver 5 consecuencias de la caída del hombre. En primer lugar, las consecuencias personales. En segundo lugar, el impacto de la caída sobre las relaciones. Vamos a ver 3 formas de muerte, la transmisión del pecado de Adán, y vamos a hablar de la depravación total del hombre. Cuando hablamos
de las consecuencias personales, hemos visto acá en Génesis 3 que el pecado siempre decepciona y que nunca satisface. Hemos visto que Satanás le miente a la mujer, le pinta a la mujer algo completamente diferente a lo que Dios le había dicho, haciendo creer que ellos iban a ser como Dios, que ellos iban a encontrar la felicidad por medio del pecado. Sin embargo, nosotros vemos que el pecado causa vergüenza, miedo y culpa. Vemos que causa vergüenza porque el hombre se escondió de Dios y dice que se dio cuenta que estaba desnudo. Todo lo que vimos el martes pasado, esa pureza del hombre se vio corrompida por el pecado y el pecado produjo vergüenza en el hombre. Pero no solamente produjo vergüenza, sino que produjo miedo, porque dice que Dios le preguntó: ¿a dónde estás tú? Y Adán le responde: tuve miedo. El pecado no solamente produce vergüenza, produce miedo y produce culpa. El hombre vemos que culpó a su esposa y ahí implícitamente estaba culpando a Dios, porque dice: la mujer que tú me diste. Vemos que Adán no se hace cargo de su pecado, sino que su tendencia es echarle la culpa a otro. Y cuando Dios le pregunta a Eva, Eva culpa a la serpiente. Y esa es la historia del hombre. Siempre el hombre culpa a otros de su pecado. Y hemos visto, como dije, el pecado siempre promete esclarecimiento, promete paz, pero como consecuencia siempre trae vergüenza, miedo y culpa. Y esto es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Satanás quiere que por medio del pecado nosotros nos escondamos de Dios. Vemos que la primera acción que comete el hombre luego de que cae en el pecado es esconderse de Dios. Esa relación perfecta que había en el huerto de Edén, como vamos a ver más adelante, se rompe por causa del pecado y el hombre ahora tiene vergüenza. El pecado produce vergüenza, culpa, como así también produce la muerte, vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuál es el impacto del pecado en las relaciones? Dios, cuando crea al hombre, como hablamos el martes pasado, lo crea para relacionarse con Dios, con las personas y con la creación. Y en primer lugar vemos que el impacto del pecado en la relación con Dios es que esa relación perfecta que había con Dios se rompe por causa del pecado. Se produce esa muerte espiritual, esa separación de Dios. Vemos que el hombre ahora está espiritualmente apartado de Dios. Esa relación se rompió. Vamos a leer ahí en Romanos, capítulo 1. Después ustedes pueden profundizar más todas las otras citas que yo he colocado, pero vemos que el pecado acarrea la ira de Dios. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Efesios 5:6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En Apocalipsis vamos a ver que hay un infierno preparado para los pecadores, que lo que les espera a aquellos que se han rebelado contra Dios es el castigo eterno. Vamos a encontrar en la Escritura que ahora el hombre está en una enemistad con Dios. En su posición caída el hombre es enemigo de Dios. Esa relación perfecta que había en el huerto de Edén ha sido rota por el pecado. Pero también ese pecado ha dañado las relaciones personales. El pecado alteró todas las relaciones humanas. Y como vimos ahí en Génesis 3, procrear iba a ser algo difícil, iba a haber tensión entre el hombre y la mujer en el matrimonio,
iba a haber conflictos generales entre las personas de la sociedad. En Génesis 4, un capítulo más, vemos ya el primer asesinato, la primera muerte. Caín matando a su hermano Abel por envidia. Y a partir de Génesis 5 vamos a ver que todo lo que sigue, en la humanidad es la muerte. Vamos a ver que dice, y murió Adán, y así sigue la genealogía de todas las personas que fueron muriendo. Pero vemos este conflicto entre las personas. Leí ahí, y me gustó mucho esta definición, dice que la historia de la humanidad es la historia del odio, conflicto y guerras. Todo el tiempo, desde Génesis 4 hasta hoy, la humanidad siempre ha estado envuelta en guerras, en odio contra el prójimo, porque el pecado no solamente destruyó nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con las demás personas. Y vemos también que impactó el pecado sobre la creación. El pecado afectó negativamente su relación con la creación. Ahí vimos que le dice Dios a Adán, le dice en el versículo 17, y ahora el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vemos ahora la creación obrando en contra del hombre, frustrando los esfuerzos del hombre. No solamente el pecado impactó en el hombre, sino que también impactó en la creación. En Romanos vamos a leer que la tierra gime también por el día futuro en que Cristo nos redima y redima también la creación. Vemos entonces que el pecado afectó nuestra relación con Dios, nuestra relación con las demás personas y nuestra relación con la creación. Pero también dije que íbamos a hablar de tres formas formas de muerte. Y en primer lugar, las consecuencias del pecado no solamente afectaron la relación del hombre, sino que esa desobediencia del hombre trajo como consecuencia la muerte. Y en primer lugar, la muerte espiritual, porque vemos que Dios le dijo al hombre si comía de ese fruto iba a morir, pero vemos que Adán no murió en ese preciso momento. Adán vivió cerca de 900 años, 930 años. Entonces se estaba refiriendo a algo más profundo y era la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es ese estado del hombre en el que está distanciado de Dios, esa separación del hombre de Dios. Esto es lo que refleja la muerte espiritual. Y podemos leer Efesios capítulo 2, versículo 1, está hablando ahí, y dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vemos que esta muerte espiritual, esta separación de Dios, hace que el hombre no busque agradar a Dios, sino que ahora corra de Dios, que ahora se esconda de Dios. Y vamos a ver que el pecado deja incapacitado al hombre para poder agradar a Dios. Y en segundo lugar, la muerte física, que es lo que vimos ahí en Génesis 3, versículo 19. Dice, con el suelo de tus rostros comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza esencial del hombre, hace 2 martes atrás hablamos de que cuando Dios crea al hombre, lo crea con esa parte material, esa materia preexistente,
el polvo de la tierra que Dios toma para formar el cuerpo del hombre, esa materia espiritual que hace que el hombre fuera uno, aunque podemos diferenciar estas dos materiales, el material y el inmaterial. Dijimos que Dios lo crea al hombre como un ser único en su estado, y dijimos que Dios no crea al hombre para que muera, que la muerte viene como consecuencia del pecado, y ahí se produce esa separación de la parte inmaterial de la parte material. Vimos que, como les dije en Génesis 5, a partir de Génesis 5, vemos que toda la humanidad empieza a morir. Esta es la consecuencia del pecado. La enfermedad es consecuencia del pecado. Vemos que a partir de Génesis 3, nuestro cuerpo empieza a degradarse, empieza a haber enfermedad que produce la muerte. Y es muy loco porque Dios crea a Dios, como dijimos, crea al hombre, para que señorease la tierra, pero ahora le dice: la tierra te va a tragar. Fuiste creado del polvo y vas a volver al polvo. Entonces, muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Y la muerte eterna es para aquellos que mueren físicamente mientras están muertos espiritualmente. En Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20. Versículo 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí Juan describe esta muerte espiritual como una muerte segunda, si bien no implica que el hombre deje de existir, porque como vimos hace unos martes, el hombre es eterno, es inmortal. Implica, como puse ahí, destrucción eterna, castigo por los pecados y separación de la presencia de Dios. Esto es lo que implica la muerte eterna. Y me gustaba mucho lo que escribió un teólogo. Decía: aquellos que han nacido una vez van a morir dos veces, pero aquellos que han nacido dos veces, está hablando de nuestro nacimiento físico, pero también de nuestro nacimiento espiritual, mueren una sola vez. Y vamos a ver ahora la transmisión del pecado de Adán. La pregunta que nos hacemos acá es: ¿cómo afecta el pecado de Adán a todos los nacidos después de él? Algunos teólogos llaman esto el pecado original. Y hay muchas posiciones en cuanto a esto, pero según las Escrituras heredamos el pecado de dos formas. Y esto es lo que la Iglesia ha creído a lo largo de la historia, es la posición reformada y confesional de la Iglesia. Y en primer lugar es que heredamos la culpa. Y vamos a ir para eso a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahí pasamos al versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Este concepto de que heredamos la culpa, que también se conoce como el federalismo, que presenta a Cristo y a Adán como las cabezas federales, como los representantes de la humanidad. Que heredamos la culpa significa que todos somos culpables en Adán. Legalmente, Dios nos ve como si nosotros hubiésemos pecado en el momento que Adán pecó. Es decir, ese representante que era Adán pecó y toda la humanidad pasa a ser parte de la culpa de Adán. Por otro lado, es de la misma forma que somos también llamados justos cuando estamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo, Él es nuestro representante y su justicia es puesta a nuestra cuenta. Así que estos son nuestros dos representantes, y eso es lo que Pablo está hablando acá en Romanos capítulo 5, cuando habla de Adán y Cristo. Está hablando de estos dos representantes de la humanidad. Depende de qué lado estemos, es si vamos a ser justos delante de Dios o vamos a ser culpables delante de Dios. Así que heredamos la culpa de Adán, pero también heredamos la corrupción de Adán. Por causa del pecado de Adán nacemos con una naturaleza pecaminosa, con una tendencia al pecado. Ahí en el Salmo 51 está hablando David, está confesando su pecado y él dice en el versículo 5, si quieren pueden leerlo, dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Acá lo que está diciendo David es: yo sé que he sido malo desde el nacimiento. Nosotros como humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Ya nacemos con una tendencia al mal. Hay distintas posiciones que seguramente la vamos a ver este mes que viene en soteriología, sobre otras posiciones como por ejemplo tenía Pelagio, que él decía el hombre no nace malo, sino que el hombre se va corrompiendo mientras va creciendo. Pero tenemos la posición reformada que entiende que el hombre ya nace teniendo una tendencia pecaminosa. Es decir, que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y esto de la corrupción heredada tiene mucho que ver con el último punto que vamos a ver, que es la depravación total. Y la depravación total es lo que la Biblia enseña, o sea, también nombrado como depravación generalizada o corrupción total del hombre, y es la doctrina que enseña y describe la corrupción y la contaminación del pecado transmitido de Adán a la raza humana. Y ahí he puesto lo que no significa la depravación total, porque muchas veces se da esto para malos entendidos. Y en primer lugar, la depravación total no significa que las personas no salvas actúen siempre tan mal como sea posible. Nosotros vemos ahí en uno de los evangelios que Jesús, cuando está hablando de la oración, dice: si ustedes siendo malos le dan a su hijo lo que pide, entonces está dando a entender que el hombre, aunque nace con esa naturaleza pecaminosa, aunque nace con esa tendencia al pecado, el hombre no significa que la depravación total, que el hombre pueda ser tan malo como pueda ser, sino que también hay una gracia que detiene que el hombre no sea tan malo como podría ser. Depravación total tampoco significa que no puedan realizar actos de relativa bondad. Lo que significa la depravación total es que es el impacto devastador del pecado sobre la persona, y esto cubre tres aspectos o tres conceptos. En primer lugar, la contaminación y corrupción de todos los aspectos de la persona, la incapacidad total del hombre de agradar a Dios
y la universalidad en la que todos son concebidos y nacen como pecadores. Vamos a buscar Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová la maldad de los hombres, y vio que la maldad en la tierra era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El pecado impacta, corrompe toda y cada una de las partes del hombre, tanto su cuerpo. Ahora el cuerpo se presta para el pecado y está en un proceso degenerativo por causa del pecado. El alma está corrompida por el pecado, el intelecto, las emociones, la voluntad son corrompidas por el pecado. El Tito dice que aún lo puro es impuro para los que no están en Cristo. Vemos que este pecado ha afectado todo y cada uno de las partes del ser humano. Nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones son afectadas por el pecado. Y me gustó esa frase, dice Juan Calvino: estamos tan completamente controlados por el poder del pecado que toda la mente, todo el corazón y todas nuestras acciones se encuentran bajo su influencia. Así que todas las partes del ser humano han sido corrompidas por el pecado. Y solamente por el acto milagroso de Dios de la regeneración, por medio del Espíritu Santo, es que el hombre puede volver a tener vida espiritual. La incapacidad del hombre de agradar a Dios. Como leímos en Romanos capítulo 8, dice que el hombre, vamos a leerlo, así no lo parafraseo, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Vamos la incapacidad del hombre de agradar a Dios. En Isaías 64:6 dice que todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Y ahí cuando Isaías usa este ejemplo, en ese tiempo era muy conocido algo que era la lepra. Esas llagas que estaban infectadas, esas llagas que estaban llenas de pus, por más que un leproso pudiera vestirse con las mejores vestiduras, pronto esa infección, esa pus empezaba a salir. Y eso es lo que quiere decir Isaías con que todos nuestros actos de injusticia, todos nuestros actos de justicia, nuestros actos de bondad, caritativos, son como trapos de inmundicia. No pueden cubrir nuestro pecado. Y me encantaría poder profundizar un poco más sobre este punto, pero seguro Miguel lo va a seguir profundizando en estos próximos martes. Igual, para los que no saben, ahí en la mesita afuera también tenemos estos materiales que son muy útiles. Por ejemplo, este que habla de la incapacidad humana, de Spurgeon, y vemos que el hombre está incapacitado ahora a agradar a Dios. Como Martín Lutero lo escribió, la voluntad del hombre ahora está esclava del pecado. El libre albedrío del hombre ha quedado limitado a solamente elegir hacer el mal. El hombre huye de Dios. Como vimos, este fue lo que hizo Adán cuando pecó. Se escondió de Dios. Y vemos ahí Dios tomando la iniciativa de ir a buscar al hombre. Y vemos también la universalidad en la que todos son concebidos y nacen como pecadores. En Primera de Reyes 8:46 dice que no hay hombre que nunca peque. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos y cada uno de los que formamos parte de la humanidad
somos pecadores. Todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa, con esa tendencia a hacer el mal, a ir en contra de Dios. Y como puse ahí, el hombre no se encuentra en un estado de neutralidad relativa donde es capaz de aceptar o rechazar su evangelio, sino que el hombre aborrece a Dios de forma activa. Y vemos que en Romanos dice que los hombres son aborrecedores de Dios. El hombre, sin una obra milagrosa del Espíritu Santo, obrando en el espíritu del hombre para regenerar eso que está muerto, el hombre es incapaz de buscar a Dios y de querer agradar a Dios. Ahora, si nosotros nos detenemos y terminamos acá, realmente lo que nos queda es desesperanza, ¿verdad? Ver la condición caída del hombre, ver cómo cada una de nuestras partes está corrompida por el pecado, nos dejaría sin esperanza, pero ya vemos ahí en Génesis capítulo 3, no solamente a Dios tomando la iniciativa de ir a buscar al hombre, sino también cubriendo la desnudez del hombre, vistiéndolos. Y que más adelante esto va a representar cómo Cristo es el Cordero perfecto, inmolado, muere por cada uno de nosotros para cubrir nuestra vergüenza, para cubrir nuestro pecado. Y la oscuridad moral del hombre, esa naturaleza caída y corrompida del hombre, sirve como el marco de una noche oscura sobre la cual brillan las estrellas gemelas de la gracia y la misericordia de Dios. Realmente, cuando vemos al hombre en Génesis 3, lo vemos sin esperanza. Dios tendría que haber terminado con la raza humana en ese momento. Sin embargo, desde Génesis 3 ya vemos la misericordia y la gracia de Dios, buscando al hombre, sacrificando a estos animales para cubrir la desnudez del hombre y nuestra vergüenza, y también sacándolo del huerto para que no comiera, dice, el fruto de la vida y el hombre entonces viviera en esa condición para siempre. Como hemos visto el martes pasado, Cristo pudo venir a vivir la vida que nosotros no podíamos, a ser el hombre que Dios había planeado que fuéramos cada uno de nosotros, que por causa del pecado no pudimos ser. Y ahora estamos, todos aquellos que estamos en Cristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, estamos en esa vuelta progresiva de que esa imagen que ha sido corrompida de Dios en cada uno de nosotros vuelva a ser la imagen de Dios que había pensado para cada uno. Ahora nos toca crecer conforme a la imagen de Cristo. Solamente por el milagro regenerador del Espíritu Santo, por su gracia, por el sacrificio de Cristo, hoy podemos volver a tener esa imagen que ha sido corrompida en cada uno de nosotros por causa del pecado. Así que, hermanos, cuando pensamos en esto, debemos humillarnos viendo nuestra naturaleza tan pecaminosa con la que todavía tenemos que luchar, pero también tenemos que llenarnos de gratitud a ver la gracia y la misericordia de Dios en rescatarnos y salvarnos a cada uno de nosotros. Vamos a orar.